Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en Ljubljana, Eslovenia, estamos en el castillo de Ljubljana, de hecho os voy a enseñar. ¡Tarán! Y vamos a hacer un viaje de Ljubljana / blog, ¿vale? Blog / viaje de Ljubljana sostenible, que ya os contaré cosas que ya he ido viendo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita, si te gusta este vídeo, dale al like. Llegamos ayer, ¿vale? Pero fue un día un poco catastrófico porque el chip de mi pasaporte no funcionaba en el aeropuerto, se nos retrasó el vuelo 1 hora, casi perdemos el transporte del aeropuerto al hotel, perdieron la maleta de Rafa, pero la han traído esta mañana al hotel y ya va la vida mejor. Entonces ayer pues la verdad es que no tenía muchas ganas de grabar. Tengo un clip que os pondré de cosas que he hecho en casa antes de irme y luego os enseñaré, también grabaré otro clip que ahora pondré de mi maleta sostenible, que ya hay un vídeo de eso, pero bueno, os cuento un poco qué he hecho para esta. Entonces una cosa que hice en el frigo fue dejar solo cosas que no se fueran, perdón por el dedo, que no se fueran a poner malas, ¿vale? Bueno, esto no sé si se va a poner malo o no. Tenía un montón de huevos, entonces los cocí para que me aguanten hasta la vuelta. Esto lo voy a enseñar mañana. Y bueno, aquí queda un poco de verdura, unas patatas y alguna berenjena y tal, que esperamos que no mueran. Y luego aquí también quería enseñaros que no sé qué pasa, que tenía un montón de huevos, entonces los he batido y los he congelado batidos, ¿vale? Para que luego, por ejemplo, para hacer tortitas o lo que sea, pues ya los tengo ahí listos. Porque batidos sí se pueden congelar. No era una tienda Zero Waste, era un Intersport, pero entramos buscando un abrigo para Rafa cuando necesitaba un abrigo porque le perdieron la maleta. Y encontramos estos kits. Este es el pequeño, luego hay otro mediano que era como un tupper con los tapercitos de dentro del cubierto y luego uno que era el grande que tenía esto y el mediano junto. Entonces bueno, viene con su propia bolsita que es de plástico reciclado y trae este termo que es colapsable así, que luego se abre y tal, no es hermético. Y una spork con cuchillo, tenedor y cuchara y una pajita que va en el agujerito este. Entonces bueno, pues si también necesitáis comprar un kit Zero Waste básico una vez que hayáis llegado de viaje o que se os ha roto, se os ha perdido, pues en esa tienda que os pongo luego aquí en la esquinita la foto del Intersport, estaba en yo creo que la avenida Eslovenia, se llama ese sitio, esa calle. Pues ahí lo podéis conseguir, había de varios colores además y fueron como 14-15 euros, no es que sea lo más barato del mundo, pero bueno, pues nos ha sido útil porque es que Rafa se quedó sin botella, sin nada, mientras que no tenía maleta. Luego, con respecto a consejos de viaje, pues como siempre, la botella, esta o bien la pasáis vacía, pero yo no me atreví, entonces la facturé, ¿vale? Y luego la maleta y ya está. Luego, como siempre, todo, tipo los cargadores, todas estas cosas, siempre las llevo en bolsitas de tela reutilizables. Y luego para el avión llevamos unos bocadillos en las bolsas estas que usamos siempre. Entonces, bueno, son consejos que ya conocéis. Todos los zapatos, todas las cosas de la maleta, todas las bolsas, siempre bolsas de tela, ¿vale? En vez de bolsas de plástico. Aunque sí que llevo una bolsa de plástico de estas biodegradables porque llevo un plátano como súper maduro y dije, cuando tire la cáscara, a ver dónde la tiro yo si estoy comiendo en el avión. Y en efecto, así fue. Así que ese tipo de consejos. Y ahora os voy a enseñar también un poco del baño. Y del baño, pues como siempre, todo en nuestros botecitos propios. El champú sólido, la mascarilla la he hecho en un bote, el champú en otro. Bueno, mi neceser de viaje, un neceser que he hecho de pastillas de emergencia varias. Aquí hay algunas más y bueno, aquí está el bote del gel de rizos, algún bastoncillo de dedos por ahí suelto. Y luego también pues más botecitos que tenemos Rafa y yo, así pues llevas lo justo, esto te lo aceptan incluso de mano. Y todo tipo toallas y tal pues las hemos cogido del hotel. Y bueno, pues así intentando ser un poco más sostenibles. Por cierto, me he cortado el pelo. Necesitaba cortármelo. Mañana hemos hecho un tour guiado con una guía fantástica de la propia oficina de turismo de Ljubljana. Y ahora estamos en el castillo, hemos comido en un restaurante con recomendación Michelin. El de Prestigio Michelin instalado, pero no tenían sitio. Este sí, era comida tradicional eslovena. Hace un frío de las narices. Mi nariz está fría. Estamos a ¿cuántos grados ahora? Un segundo. Ups. A 17 grados, pero amanecimos a 5 y luego cuando salimos a la calle esta mañana eran 8. Así que está la cosa fresca. Pero bueno, veníamos preparados, así que no hay problema. Y nada, hemos
comido en este sitio, que ahora os lo enseño. Y bueno, buscábamos como comida local y tal. A la noche estuvimos también en una vinoteca local, que luego os pongo también alguna foto. Os pongo una foto por aquí. Y nada, la intención es conocer Eslovenia. Tenemos una semana, que estamos de viaje de novios, por cierto. Y por eso hemos ido también a este restaurante. Estamos como un poco en plan viaje especial, no viaje mochilero absoluto. Y entonces pues os iré enseñando un poco lo que vamos visitando y además cositas sostenibles. Papeleras diferenciadas en todos sitios. Bueno, Eslovenia fue capital de la sostenibilidad en 2016. Y este no, pero hay algunos que tienen un cuarto agujero para orgánica. En todos sitios, en toda la ciudad por ahora, en todo el centro que hayamos visto. Más papeleras y un Prometeo por aquí, de un escultor. Contenedores, todos, ¿vale? Y el de la orgánica, que también lo tienen. Íbamos por el castillo así un poco a ver qué encontrábamos. Y esta exposición, ¿vale? De estas dos mujeres, que es una exposición de diseño sostenible. Entonces, bueno, tienen aquí como cosas que están en esloveno y que no entiendo, ¿vale? Pero básicamente lo que pone en la exposición, pues eso, que son unas diseñadoras preocupadas por la sostenibilidad de sus diseños. De hecho, fijaos aquí. Y ahora luego allí hay más sostenibilidad de los tejidos, esas cosas que a mí me gustan. Entonces, bueno, pues diseño reciclado. Esto ya viene de Eslovenia, de lejos, he visto lo visto. Paréntesis que leí después. Este calcetín que tiene esta novia, que no sé qué pinta, es el símbolo de una de las marcas de una de las diseñadoras que tienen un diseño sostenible. Aunque aquí en la exposición hablan sobre el proceso del desarrollo del diseño de moda sostenible. Hemos pasado de la Sustainable a la Teacher. Resulta que hay aquí una zona de como cosas geológicas y interesantes que han encontrado y fósiles y tal en la colina del castillo. Y es como, me estoy acordando ahora mismo de mis alumnos de cuarto. Hola, alumnos de cuarto. Este año vamos a hablar de todo esto un poco en clase. Qué bonitas las placas tectónicas. Y luego aquí vienen fósiles que me recuerdan a mi época de la oposición. Un lepidodendro, una serragaria. Hay gente, pero os cuento, hay un proyecto que está vacío de libros, ¿vale? Entonces tú dejas aquí un libro y bueno, pues Eslovenia es una ciudad de bicis con seguridad porque las tienen sueltas, de hecho. En algunos sitios sí las he visto cogidas. Eso sí, les falta un poco de respeto por las zonas peatonales a los ciclistas. Pero con un centro peatonizado completamente, pues es interesante. Por cierto, esto es un teatro de marionetas que tiene una pintaza impresionante. Pero este es el mercado que ya lo están recogiendo, pero mañana viernes por lo visto tienen comida y todo, así que vendremos mañana. Les quería enseñar, os quería enseñar, me salía aquí un señor justo en medio, unas máquinas de vending súper curiosas. Le echan huevos. Esta es de huevos frescos, locales, pero es que no es la única. Bueno, luego aquí hay típico vending de emergencias. Parte del mercado que sigue abierto tiene unas flores preciosas, excepto porque la flor cortada no es sostenible. Y luego tienen aquí otro de leche, que este yo lo he visto en Asturias, en Cantabria. Compras la botella, que aquí es de plástico, las que yo he visto en España eran de cristal, y entonces después la echas aquí y pagas lo que sea. También puedes venir con tu propia botella, que en nuestro caso sería lo que haríamos si lo hacemos, que estamos ahí un poco, porque es leche sin pasteurizar siquiera, entonces estamos ahí un poco como... Y ya pues eso, cae la leche y tal. Y esto pues entiendo que se abre de alguna manera al echar las monedas, obviamente. Y luego, bueno, aquí hay más puestos. Luego aquí lo que queda es otro de quesos, también este quizá sí que lo bueno, de... Esto no sabemos muy... aceite, zumos, parecen zumos y este es de quesos también, porque quesos probamos en la vinoteca anoche y por ahí también. Y luego esto es muy curioso, es una báscula del mercado que está del ayuntamiento, entonces está bien tarada para que luego si has comprado en el mercado que está aquí, pues
veas si... Mira, queda un poco de puestos. Veas si te lo han pesado bien o no, si quieres. Pero vamos, que sí pesan bien. Y luego esa parte de ese edificio de ahí es el mercado de invierno. Otro detalle de sostenibilidad. Esto no, ¿no? Y entonces tienes QRs con todo, incluido en español, incluso el mapa de la ciudad en digital, que por cierto me lo voy a descargar ahora. En fin, bueno, estábamos en una pastelería heladería, pero bueno, me moló este detalle que tienen. Otra cosa que os quería enseñar es esto, que es como tipo Sevicia en Sevilla. Pagas 3 euros por la tarjeta y tienes un sistema de bicis que está casi vacío. Vale, mira, va a coger una hora justo. Y la cosa es que en verdad es gratuito, lo instalaron para cuando consiguieron lo de la candidatura de la ciudad esta. Y la gracia es que tienes una hora gratis. Y claro, como Liorena es tan pequeña, son solo 270.000 habitantes, llegas a todos sitios. Y bueno, como veréis, se usa bastante porque acaba de llegar ya otra persona. Otro sitio interesante son estos 3 puentes, ¿vale? Que antes solo existía el de en medio, pero se quedó pequeño el tráfico, hicieron 2 más. Uno para bicis y otro para personas pues hace 2 siglos o por ahí, ¿no? Y el Central tenía una balaustrada, una barandilla diferente. Y entonces el arquitecto, que es Blinich, lo cambió las barandillas para hacer los 3 puentes iguales. Y esas barandillas las llevó allí, que luego voy y os las enseño. Porque él pensaba que era muy importante el reciclaje. Y entonces están reutilizadas... Espera, que voy a hacer un zoom. Y están reutilizadas las barandillas del puente central original, que es el que estáis viendo justo ahora. Y pues la verdad es que hace 2 siglos hubiera un arquitecto que pensase en reutilizar cosas, pues está muy bien. Este era el puente que veis de lejos, ¿vale? Las barandillas, la escalera la diseñó él, las barandas, la parte metálica la reutilizó. Estos son los microbuses que te llevan en taxi gratis por la zona peatonal y bicis y más bicis sueltas, porque se llenan las aparcabicis y les da igual. Este es el ayuntamiento que tiene aquí sus banderas y el recordatorio de la bandera de que fueron capital verde en 2016 en el ayuntamiento. Y por aquel lado más bicicletas. Y mira, una bici que pasa, hay cada 2 por 3 bicis pasando también. Y por ahí está la catedral. Aparte de la tienda de vinos de vinos eslovenos, que está aquí justo a la derecha del ayuntamiento, si veis aquí en esta primera calle que se llama Stritarieva Ulikas calle, ¿vale? Ahí hay un Humana, ¿vale? Entonces ya tenéis un sitio de ropa de segunda mano por si os interesa. El sitio de los vinos que está allí, el mercado que mañana os lo enseñaré mejor con productos también regionales, así que ya vamos viendo cositas. Me falta encontrar, bueno, ahí hay un Lash, pero bueno, Lash... Me falta encontrar todavía sitios, por cierto, ahí hay un sitio, ahora os lo hago, paso una foto, que también de comida regional. Me falta encontrar sitios veganos y vegetarianos. Más adelante en esa calle que os enseñaba antes, aquí está esa salchicha gigante al lado de la catedral. Pues este sitio nos lo han recomendado, este que pone Klobasarna, que es de... comida, salchichas tradicionales de Eslovenia. Luego también, aparte del sitio de las salchichas, hay una librería de segunda mano y en esta de segunda mano que hay aquí, que tiene este nombre, creo que es una cadena, creo, y esta es la de antiguo. Hay libros en inglés dentro de una estantería, ahora os pongo una foto que no quería grabar dentro. Encontré este restaurante que se llama Namaste, que está aquí, que es indio, que tiene algunos platos vegetarianos. Que está, bueno, pues aquí en esta zona casi ya final de la ciudad, ya casi aquí acaba la parte peatonal. Pues eso, aquí un bar hindú. Resulta que entramos en una imprenta, porque Rafa investiga los orígenes de la prensa en España, y nos hemos hecho ahí una charleta con el dueño, y nos ha dicho que hay una exposición de fotografía de un amigo, así que vamos a ir ahora a la exposición de fotografía. De hecho, fijaos cuántas bicis hay aquí. Este es el sitio, pues está súper lleno porque acaban de hacer como una presentación y están ahí saludando todos al amigo de nuestro impresor. Así que vendremos mañana a ver la exposición de fotografía, que tiene buena pinta. Estamos ahora en el Puente de los Dragones,
he encontrado otro dragón de estos que ahora le haré la foto. Lo de ese dragoncito que es como un mosaico es una aplicación de un artista callejero anónimo francés tipo Bansky, pero francés, que pone mosaicos por todas las ciudades. En París hay un montón y tiene varias ciudades invadidas. En España tiene Bilbao, Barcelona y Málaga. Entonces son los muñecos estos del Space Invaders, este juego que había. Y entonces están repartidos por la ciudad. Entonces es una forma muy divertida. Hay unos mapas en internet que la gente comparte de dónde están. Es una forma muy divertida de caminar por la ciudad e ir conociendo sitios que si no conocerías, y juegas mientras tanto a recoger marcianitos. Entonces os voy a enseñar. Bueno, la app se llama Flash Invaders. Ahora os pongo un pantallazo. Y la verdad es que fue un gran acompañamiento para descubrir sitios de la ciudad que si no hubiera descubierto. Y que aquí he encontrado una tienda que ya está cerrada porque son más de las 7, de ropa de segunda mano vintage. No tipo humana. Y bueno, pues aquí tenéis el escaparate, ¿vale? Por si os interesa. Y esto está en el otro extremo peatonal de Ljubljana. Buenos días. Hoy estamos de museos, iglesias y este parque tan maravilloso que si os gusta la botánica os va a flipar porque las plantas son muy diferentes. Hay sugas, piceas, cosas que la verdad es que yo no estoy acostumbrada a ver. Al fondo también hay una galería, un museo de arte gráfico y aquí tenéis el de contemporánea y allí detrás de una iglesia que hay, espérate, si se ve la iglesia. Detrás está la Galería de Arte Nacional. Y quería enseñaros también que hay aquí una serie de caminos para hacer senderismo. El de Rosnik nos lo han recomendado, pero no creo que nos dé tiempo y a partir de mañana ya nos llueve. Están aquí, ¿vale? Es una subida a una colina que hay aquí arriba. Pasa el camino de la limpieza. Y lo hemos visto indicado que está bastante bien. Y luego aquí también tenéis informaciones, ¿vale? Por si os apetece así un día más natural. La verdad es que aquí el sol está maravillosamente bien. Hay gente en el césped sentada haciendo picnic. Bueno, es un sitio para estar más en contacto con la naturaleza si os apetece. Así que la verdad es que ha sido un paseo fabuloso. Pero que mirad los tejos, por favor, con todas las gálvulas estas arcéstias. No me acuerdo exactamente cómo se llaman ahora. Es maravilloso. Y mañana se nos acaba ya el sol y vendrá la lluvia, pero no pasa nada. De hecho me ha dicho mi móvil que alerta por lluvia moderada. Pero bueno, que al menos hemos disfrutado unos días de sol. Y bueno, en el museo de la Galería de Arte Nacional tenían también basuras diferenciadas hasta de orgánica. Les he hecho una foto, ahora os la pongo. Así que ahora vamos a ir a comer a la catedral, al mercado de la catedral, que es viernes. Y mientras que hace buen tiempo hacen ese mercado de productores locales, de comida local. Y luego también vamos a ir a visitar la muralla rumana, vamos a intentar entrar en 2 iglesias. Y luego por la tarde-noche queremos ir al barrio este de Metelkova, que es como un barrio, un tipo underground alternativo, que ya han llegado a considerarse independientes de Ljubljana, y a ver qué nos encontramos. Hemos conseguido comida, bebida y una mesa. No me lo creo. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido un vino que ya habíamos probado, es blanco, es seco. Ese era mío. Ah, ese es el tuyo, perdón. Ah, me robó el vino el señor. Vino. Un brindis. Yep. Es un vino seco de Eslovenia, se llama Malvasia. No está filtrado y encima es de un sitio natural, de vinos naturales, entonces no lleva ni hongos, ni levaduras, ni sulfitos, ni nada de nada. Es del sur, de la zona cárstica, de la región más cárstica. Y bueno, pues nos ha contado el tipo de fermentación. Rafa ya está comiendo, se va a esperar a que yo os cuente lo del vino.
Nos ha contado pues los tiempos de fermentación y tal, pero claro, en inglés es complicado de entender todo, pero bueno, que ha tenido fermentación en no sé dónde y en barril y tal, de un par de años en total al final, ¿no? Y está muy buena, ya la habíamos probado en la primera vinoteca, se llama Malvasía, aunque la última I de IA es una J, ¿vale? Y Z, lleva Z en vez de S. Y luego lo que hemos pedido es de origen de Zimbabue, ¿vale? El de Rafa lleva pollo, el mío lleva verduras. Es una salsa con cacahuetes que creo que va a ser bastante típica de África por lo que conozco de la comida africana. Y arroz. Y luego iremos a por un postre. Y adiós. Riquísimo. Está riquísimo, pues ahora voy a probarlo yo, que aquí el señor no me ha esperado. Comida deliciosa terminada. Me queda un poquito de vino y ahora contaros que los vasos nos han dicho que vayamos al puesto a devolverlos. Y luego para esto, como es todo biodegradable, hay contenedores de orgánica y lo vamos a ir a echar a los contenedores. Así que, sostenibilidad, ok, en Ljubljana. Y al otro lado esta es la parte del mercado más de abastos. Esa es la parte de invierno, aunque hay bares también. Esta es la parte de verano. Y esta zona sí que es de vendedores de la zona. Ahí es donde estrujan a los turistas y aquí a los locales. Es cierto que nos dijo la guía ayer que este mercado es más cara la fruta que en el supermercado y que luego esta zona como de local y allí al fondo más de fruta tropical y piña, mango y esas cosas que obviamente no cultivan aquí, que se ven ahí. Y luego al fondo también hay mercadillo de ropa, pero bueno, ropa tipo mercadillo, no ropa sostenible. Y aquí están las máquinas que os contábamos ayer. Otra cosa que he observado mucho son tiendas como de artesanía local o de autores locales, dibujantes locales. Bueno, ahí está la plaza del ayuntamiento, aquí está la catedral para que os localicéis, ¿vale? Y esta es de mujeres dibujantes locales. Y bueno, es que luego la casa es súper bonita también. Y por aquí había una librería, justo ahí hay otra librería de segunda mano después del bar. Antes justo de la tienda esta que os dije ayer de salchichas, también comida tradicional. En esta calle Bratsakova Ulica había, aparte de una bici, otro humana, ¿vale? Aquí hay un banco también, entonces aquí hay otro humana. Y he visto que hay una tienda Zero Waste, ahora os pongo una foto aquí en la pantalla, pero la verdad es que estaba bastante lejos, como veréis. Pasan bicis todo el rato, bicis por todas partes, otra bici allí. Bueno, que hay una tienda Zero Waste, pero está bastante lejos y la verdad es que no creo que vayamos. A la altura de la estación de trenes, y creo que autobuses también, tienen un contador que no se ve bien en la pantalla porque, bueno, pero que te dice cuántas bicis han pasado al día. Esto en Córdoba también lo he visto, pero me parece guay. Estamos en la Trubarí Cesta, justo aquí a la vuelta os pongo una foto. Había una tienda de segunda mano que tampoco me pareció muy como de grabar, pero tenía una pintaza de la ropa muy barata. Y acabo de encontrar esta tienda que se llama Dan Plastic. Y en el suelo pone, eso no es sobre el maldito plástico, es sobre la maldita gente. Y es una tienda Zero Waste que no me ha salido antes y en la que pienso entrar ahora. Y ahora os voy a poner una foto aquí también y la dirección, ¿vale? De la otra tienda Zero Waste que está tan lejos. Vamos a entrar a ver qué tiene. Debo deciros que solo entréis en esa tienda si estáis bajo una necesidad grandísima, porque si os ha olvidado algo y estáis de viaje y lo queréis Zero Waste, porque es como el triple de cara que cualquier tienda Zero Waste, que ya es cara, la leche. Me compré estos chicles
3,80, 10 chicles. De estos, hacía mucho que no encontraba chicles sin plástico, ¿vale? Por eso los he comprado, porque a veces los echo en falta, aunque ya me he acostumbrado a no tener chicles. Tengo unas pastillas que mastico y luego me juego a la boca y escupo. Y eso es lo que estoy usando ahora, pero bueno, me guardaré los chicles ahí como un tesoro para usarlos cuando realmente los necesite. Por cierto, había una marca española dentro de la tienda, que es Closca, que yo los conocí en un evento de Fashion Revolution en 2019, que hubo en Madrid. Era un evento de Bigaya y bueno, pues lo organizaba Fashion Revolution y Bigaya tenía un evento y Emily Jazz también tenía otro taller dentro y al principio había unas charlas de marcas españolas que hacían cosas sostenibles y estaba el creador de Closca, que es una marca que tiene botellas de agua que se pueden enganchar sobre tu mochila, sobre tu brazo para salir a correr, y cascos de bici colapsables, apilables, que se quedan planos, que yo estuve pensando en comprarme uno, pero eran también muy caros. Plástico reciclado, todo lo que tú quieras, pero un diseño muy innovador, pero más de 100 euros un casco de bici. Me cuesta reconocerlo. Y la verdad es que por eso no lo cogí. Pero me ha hecho muchísima gracia porque solo he visto Closca en una tienda en España, en un centro comercial, en plena Gran Vía, de estos super pijos, de marcas super pijas, y verlo aquí me ha sorprendido. De hecho, se lo he dicho al dueño. Y si no, solo lo he visto online. Bueno, hay un muñequito de estos marcianitos, así que os voy a dejar porque luego ya... Es la calle sostenible. He encontrado un lugar donde hay snacks veganos por si os interesa. Está todo en la misma calle, ahora os pongo el nombre aquí debajo, ¿vale? Van pasando bicis y taxis todo el rato. Y otra bici por ahí. Este es otro sitio de taller de artistas locales. Este es de... creíamos que era de cerámica, pero también tiene cosas de tejidos. Otra cosa que he observado un montón es que hay muchísimos cargadores. Por ejemplo, en la calle de nuestro hotel ya he visto varios, ¿vale? Más hacia allí había más. Cargadores para coches eléctricos, hay muchos por la ciudad. Hay una instrucción de cómo usarlos y tal, que no me he puesto obviamente, pero pues también es interesante saber que puedes venir a una ciudad de turismo con tu coche eléctrico y que vas a encontrar dónde aparcarlo. Y ahora nos vamos al hotel. Y esta tarde hemos ido a una galería fotográfica que, estuvimos ayer en una imprenta y nos hablaron de una exposición fotográfica y hemos ido hoy. No estaba mal, era una fotografía moderna. Y hemos luego estado hablando con la chica de la galería y me ha recomendado este libro, que es de un periodista, el Bojan Videmšek, y un fotógrafo, Matías Krivic, que han ido viajando por el mundo buscando proyectos sostenibles, pues para no perder la esperanza en los tiempos del cambio climático, ¿no? Y entonces han ido acreditando ellos, pues... los sitios, los países donde han estado, ¿vale? Hay una segunda edición que solo está en esloveno, que esos pues no los he podido entender. Y me he comprado este. Entonces, bueno, pues aquí viene una introducción y luego veréis, a ver qué va a pasar. Pues eso, cada capítulo. Y de cada capítulo luego vienen fotos. A ver, aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues está guay, la verdad. Nos ha gustado grabar desde el punto periodístico fotográfico y a mí, pues aparte de eso, desde el punto de vista ecologista, ¿no? Entonces, bueno, me lo leeré y haré una review de este libro. He visto que está en Amazon en versión Kindle por si a alguien le interesa. Y aparte, no os lo puedo enseñar, pero en una de esas tiendas de galerías que había todo esto ha sido en la calle del ayuntamiento, más adelante o más atrás. Hemos comprado una acuarela, pero está tapada, entonces no os la puedo enseñar, pero os pongo por aquí una foto del sitio donde se ha hecho la acuarela, que era de un pintor local. Tienen un perro súper majísimo y de cada sitio que vamos nos gusta comprarnos una acuarela. Ya hicimos eso en Oporto y ahora pues toca de Ljubljana. Y nada, mañana pues voy a leer un poco hasta la hora de dormir y mañana será otro día. Al final, para variar, el vídeo me quedó mucho más largo de lo que esperaba, así que vamos a cortar aquí la primera parte y en 2 semanas, o en 4, depende de cómo caiga el reto, espero que en 2, puede ser que sean 4, será la segunda parte del vlog. Espero que os esté interesando y dentro de 2 semanas o 4 cerraremos este tema.